invitarles a buscar, por favor, sus Biblias en el libro de los Salmos, el capítulo 23. Recuerda que estamos en una serie, hoy es la cuarta parte del tema que lleva por título El Salmo del Pastor, basado en el Salmo 23. Y hoy vamos a considerar el aspecto de junto a aguas de reposo me pastoreará. Van a ser una serie de temas y espero que al final del Salmo, al final mejor dicho, de esta serie podamos citar ya de memoria el Salmo 23. El Salmo 23 dice así, verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es interesante, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas, a diferencia de otros animales, el agua es vital, es de vital importancia para el sustento de las ovejas. La vitalidad, la fuerza de este animal depende del consumo del agua. Pero es interesante, ellos no pueden beber de cualquier agua o en cualquier lugar donde haya aguas. Ahora, esto es interesante. Si estos animales dependen tanto del agua, su energía, su vida, qué gran analogía tenemos aquí de la necesidad interna del ser humano. El alma del ser humano no encontrará reposo hasta que no sacie su sed. Y la sed que el hombre tiene internamente es la sed de Dios. Al considerar el tema, junto a aguas de reposo me pastoreará, Salmo 23, verso 2, vamos a hacer dos consideraciones que vemos acá. Dos verdades en esta declaración que se hace acerca del pastor. Y la primera tiene que ver con el ser humano y su necesidad de ser saciado, de la búsqueda, de la necesidad interna que todos los seres humanos tenemos. Y en segundo lugar, el ser humano necesita ser pastoreado. El hombre, así como una oveja, necesita suplir su necesidad, ser saciados. Y de igual forma el hombre, el ser humano, también necesita no solamente ser saciado, sino también ser sustentado, guiados, pastoreados. En primer lugar, el ser humano necesita ser saciado. El texto dice, junto a aguas de, y agrega algo interesante, reposos. Las ovejas no pueden beber de aguas corrientes o de aguas que están mezcladas con barro. Tienen que ser aguas reposadas, no aguas contaminadas. Las ovejas son tan delicadas que si estas beben aguas mezcladas con todos con barro o lo que sea, se enfermarán rápidamente de su estómago. Dios, cuando creó las ovejas, le dio esta característica, porque muchos seres humanos, en la búsqueda de saciar su sed interna, se intoxican, se enferman, porque beben aguas mezcladas entre verdad, engaño y error. El ser humano tiene una sed interna. Esa sed interna es la sed que el hombre tiene de Dios. Por lo cual, cualquier otra fuente que ellos puedan, que el ser humano pueda beber, intentará, por así decir, saciar su sed interna. Pero es muy posible que tenga serios problemas al final de su camino. Es interesante que el libro de Proverbios, en el capítulo 14, verso 12, dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece recto. Mi versión utiliza el singular camino. Porque cada ser humano cree que su vida, que su orientación, que su religión, que su credo, que su práctica es la correcta. Es por eso que dice hay camino que al hombre le parecen recto. Pero cuando son aguas mezcladas, cuando no estamos saciados de la verdad de Dios, de la persona de Dios, el final dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece recto, mas su fin es camino
de muerte. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo hiciera esta declaración a una mujer samaritana, rechazada socialmente, rechazada moralmente. Jesús hablando con esta mujer en Juan capítulo 4, verso 14, observa lo que dice Jesús acerca del agua que él posee. En Juan capítulo 4, verso 14, Jesús dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, esa agua que él posee, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Obviamente, la composición del agua de Jesús no es nuestra composición química de H2O, sino que la composición del agua de Jesús es su propia persona que sacia el alma del necesitado. Jesús declaró en una fiesta lo siguiente, en Juan capítulo 7, versos 37 y 38, hablando sobre la necesidad de Dios y esa agua espiritual que es la persona de Cristo Jesús. Jesús declaró en esta fiesta lo siguiente, dice Juan capítulo 7, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, dice el texto, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita saciar su necesidad, y esta necesidad el hombre la puede orientar. Religiones, filosofías, credos, pero al final del camino puede lograr saciar su necesidad. Que Jesús, Jesús hace una gran oferta. El que tiene sed, venga a él gratuitamente, y de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, será saciado. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para tener comunión con Dios, comunión con Él. Es lo que vemos en el relato de Génesis, los primeros capítulos. Aunque algunos lo consideren como una oda, un escrito figurado, Jesucristo prestó mucha atención y citó el Antiguo Testamento y el relato de Génesis y lo que ocurre ahí como un hecho histórico. Y ahí encontramos que el hombre tenía una comunión, una cercanía con su Dios, pero producto del pecado, esa comunión, esa cercanía se quebró y el hombre huyó de Dios, y el hombre no tendrá reposo en su alma hasta que no encuentre paz con Él. Es por eso que después de la caída y a través de las Escrituras, Dios hace el mismo llamado al hombre. Vemos el llamado continuo que Dios hace al ser humano en su palabra. Es el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1, que Dios, hablando a través de su profeta, nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Es la gran invitación de Dios de venir a las aguas. Es interesante, al principio del profeta Isaías, en el capítulo 1, Isaías dice, interpretando la voz de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos ¿qué? A cuenta. Y es interesante que en Génesis capítulo 3, verso 9, cuando el hombre decide esconderse de Dios, es Dios quien interviene en la historia, en el relato humano, y pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Cuando cerramos la revelación bíblica, me refiero al libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 22, verso 17, observa la misma actitud y el mismo llamado. Capítulo 22. Verso 17, dice lo siguiente: y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Porque el que quiera, tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Los comentaristas concuerdan que las aguas de reposo son las frescas verdades de la palabra de Dios, las cuales son verdades absolutas que a través del tiempo no cambian. La comunión con Jesús, escúchame bien, está basada en la verdad de las Escrituras. En Juan 5, 39, Jesús dice así: ellas dan testimonio acerca de mí. Jesús dice en su gran oración sacerdotal en Juan capítulo 17 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Nadie puede conocer a Dios el Padre si no conoce al Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo si no conoce las verdades de la palabra de Dios. En la verdad de la palabra de Dios encontramos sus promesas.
Cuando alguien pone su confianza en Jesús, está depositando su confianza en la palabra de Dios porque cree al mensaje de las Escrituras. Hoy hay muchas aguas adulteradas que los hombres están bebiendo y que está produciendo en sus vidas enfermedades. Pero nada trae mayor salud a la vida del hombre que encontrarse con Jesús a través del testimonio de las Escrituras. Juan 5:19 dice, escudriñad las Escrituras. En ellas os parece que encontráis o halláis la vida eterna. Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí y nos enseñan el camino de la vida eterna. La estabilidad de la vida se encuentra en aquellos que conocen la verdad de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Son quienes son capaces de discernir los peligros de la vida, distinguir entre lo bueno y lo malo. Me llama mucho la atención que Hebreos capítulo 5, verso 14 dice lo siguiente, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Recuerda, las aguas quietas son las verdades de la palabra de Dios. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El término uso por el ejercicio, por el desarrollo de conocer las verdades de la palabra de Dios, de saber aplicar la verdad de Dios a la vida. Porque las Escrituras, la Biblia, no es un libro de información, es un libro de formación. Es por eso que la orden es crecer en la gracia y también en el conocimiento, mantener un equilibrio, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, y mira lo que dice, en el discernimiento del bien y del mal. Pero aguas turbias, aguas mezcladas, aguas sucias, no pueden traer salud al alma de aquel que está necesitado. Cuando tenemos contacto con la palabra de Dios, comenzamos a notar la diferencia. Me llama mucho la atención, cito para ustedes, Proverbios capítulo 30, verso 5. Dice así, toda palabra de Dios, ¿cómo es? Es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. La palabra de Dios es limpia. Salmo 119, me encanta esta porción. Todos conocemos el Salmo 119, el pueblo de Dios, que es uno de los salmos más extensos que hay. Quiero citar versos 97 al 100. Dice el salmista lo siguiente, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mira qué interesante. Verso siguiente, verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Necesitamos fortalecernos mentalmente, moralmente. Para eso necesitamos dejar que la palabra de Dios haga su trabajo en nuestras vidas. A través de los años he encontrado muchos creyentes decir, necesitamos un avivamiento espiritual, necesitamos cambios espirituales. Queridos, jamás vendrá en esta generación un avivamiento espiritual si no volvemos primero a la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel perdió la ley? ¿Perdió el testimonio? Perdió la palabra de Dios, y a través de Nehemías se encuentran con el escriba Esdras, se encuentran con la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 8 encontramos cómo ellos volvieron a la palabra de Dios. ¿Cuándo hay un verdadero avivamiento? Cuando el hombre tiene sed de la palabra de Dios, cuando volvemos a la palabra de Dios. Ahora, Pedro nos da un consejo interesante. Recuerda, las aguas quietas de la palabra de las aguas quietas son el mensaje de la palabra de Dios. ¿Recuerdas Pedro? En su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, Pedro nos dice lo siguiente. Él dice así, sed como niños recién nacidos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niño recién nacido la leche espiritual. Me llama mucho la atención la analogía que utiliza Pedro. Aquí hay un imperativo, desead, buscar, procurar, la ilustración, el símil, ¿cómo? Niño recién nacido. Usted sabe que un niño recién nacido
no sabe hablar, no sabe pedir tengo hambre, pero sí Dios le dio tremendos pulmones. Y para Dios asegurarse que la madre va a atender al niño, el niño siente en su etapa de infancia, sus primeros meses, cuando tiene hambre, él siente que se va a morir de hambre. Es por eso que él grita y no se detiene hasta que se ve saciado de la leche materna. Este es el imperativo, es una orden. Yo debo tener esta actitud hacia la palabra de Dios. Pregunta, ¿tienes hambre por la palabra de Dios? ¿Cómo la reflejas? Dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual. Me fui a buscar por qué le llama espiritual. ¿Sabes que la palabra espiritual es la palabra lógica, razonable, racional, mental? Es la misma palabra que utiliza Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, cuando dice, vuestro culto racional. ¿Qué es la idea? Describe que necesitamos la leche auténtica, la leche materna, la leche original, no un sustituto. Describe el alimento esencial de un bebé. Un bebé no necesita nada más que la leche materna para nutrirse, para crecer, para desarrollarse. Pedro está tomando esta idea y está diciendo, si vas a alimentarte, aliméntate solo ¿de qué? De la palabra de Dios, no adulterada. Algunas versiones utilizan leche sana, leche pura, leche materna, leche sin engaño. Muchos estudian la Biblia a través de la opinión de otras personas. De hecho, he conocido a muchas personas en nuestro país, Latinoamérica. Se hizo muy famoso J. Jiménez en su saga de 6 o 8 libros, ya no recuerdo, donde él relata y comenta acerca de la Biblia. Muchos tomaron conclusiones de la Biblia a través del caballo de Troya de J. Jiménez. Déjame decirte algo. ¿Cuántas personas, si puede ser tu caso, que tomas opinión de la Biblia por boca de otras personas? La Biblia dice que tú necesitas la leche original, la leche directa, la leche materna, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No puede haber satisfacción en el alma, al no ser que se encuentre con la persona de Jesús a través de la palabra de Dios y conociendo las Escrituras. Vuelvo a citar Juan 5:39. Jesús nos dice, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Tengo una anécdota paradójica que escuché de un predicador que respeto mucho. Él decía lo siguiente, y contaba la historia de un muchacho que fue invitado a un culto, a una iglesia, se le predicó el Evangelio, y luego de que se le predicó el Evangelio, le regalaron un Nuevo Testamento y le dijeron, tienes que leer el libro de Romanos en ese día. Y ese muchacho regresó a su casa para leer el libro de Romanos, todo el libro de Romanos. Lamentablemente, mientras él iba de regreso, se encontró con unos amigos que le ofrecieron un poco de alcohol. Más adelante se encontró con otros amigos que le ofrecieron un poco de drogas. Así que él terminó al fin de ese día diciendo lo siguiente: yo me sentía medio drogado, medio borracho, pero completamente salvo, porque a pesar de todo terminó leyendo el libro de Romanos y se convirtió a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué estoy diciendo con esto? La palabra de Dios no vuelve vacía, sacia el alma. Es por eso que junto a aguas de reposo, una ovejita no tomará de cualquier agua. Necesita aguas tranquilas, aguas reposadas que no sean contaminadas. Y esas aguas que suplen y sacian nuestra necesidad se encuentran en el libro de Dios, la palabra de Dios. Dos verdades de esta declaración. El ser humano necesita ser saciado. En segundo lugar, y no menos importante, el ser humano necesita ser pastoreado. ¿Sabes que al Señor Jesucristo le produjo mucho dolor cuando Él observó a la nación de Israel y dice que las vio como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita ser pastoreado, necesita ser sustentado, necesita ser guiado. ¿Qué significa ser pastoreado? Sin duda alguna, el que escribe este salmo, que es David, lo sabe, porque él fue un fiel pastor de ovejas. Las ovejas necesitan por lo menos
4 cosas claras y quiero solamente mencionarlas y desarrollarlas. Necesitan ser cuidadas, alimentadas, dirigidas y obviamente también animadas. En primer lugar, ser cuidadas. Como ellas son animales indefensos, necesitan ser protegidas. Aún su propia lana. Por alguna razón, los ovejeros cortan la lana. Si tú has visto una oveja que nunca han cortado, nunca ha sido trasquilada o cortada su lana, ella, si se mete en lugares con barro, con aguas, su lana se humedece, absorbe el barro, el agua, pesa más, se enredan y también mueren, porque no pueden moverse. Las ovejas necesitan ser cuidadas. ¿Qué puede hacer una oveja, por ejemplo, frente al ataque de un animal depredador? ¿Cómo se defiende? ¿Qué mecanismos tiene de defensa una ovejita? No tiene, lo único que le queda es huir. Es por eso que Jesús dice que Él es el buen pastor. Juan capítulo 10, verso 11, ¿qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Cuando miramos la historia del rey David, Él luchó con el león, con el oso, protegiendo a las ovejitas. Cuando uno es llamado, y esto me llamó mucho la atención mientras lo estudiaba, el cuidado. Esta enseñanza que el hombre necesita ser pastoreado del cuidado, me pegó muy duro porque Dios hizo un llamado en mi vida y en muchos de los que ministran la palabra del Señor y por ahí muchos consiervos que nos están viendo nos puedan ver. Dios nos ha hecho un llamado interesante que tiene que ver con el ministerio pastoral y estos principios son lecciones importantes. Estos principios son lecciones importantes. Cuando uno es llamado al ministerio pastoral o el pastorado, uno sabe que es un llamado de alta responsabilidad. La vida de las ovejas, la vida espiritual de las ovejas dependen del cuidado del ministerio pastoral. ¿Recuerdas cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren? ¿Salvar de qué? Del error, de la confusión. Es interesante que en siglos pasados, el llamado al ministerio pastoral fue uno de los oficios más importantes y respetados del ser humano. Pero hoy en día, cuando hablamos del ministerio pastoral, es uno de los ministerios más degradados. 2 razones, creo. En primer lugar, por el mal ejemplo de muchos que han ejercido este oficio, sin tener la preparación, sin tener la práctica, el proceder correcto, sin tener el llamado del Señor, porque hubo necesidad, lo hicieron, sabían predicar, fueron comunicadores, por el mal ejemplo. Y en segundo lugar, por las duras críticas que líderes o pastores reciben. ¿Sabes cuál es el resultado en el día de hoy de estas críticas y del mal ejemplo? Quiero tomar las estadísticas de los Estados Unidos, que son muy estudiosos y a todos los americanos, a todos le ponen estadísticas. Me llamó la atención que luego de hacer una gran consulta con varios pastores, varias denominaciones, varias iglesias, llegaron a esta conclusión. Cada mes, 1.500 pastores dejan el ministerio por agotamiento, por problemas morales, por problemas espirituales, por sustento, por desacuerdos con otros líderes y también con desacuerdos de la misma iglesia. Ahora, recuerda que Jesús ve al ser humano como una ovejita que necesita ser pastoreado. Y lo primero que necesita una ovejita es ser cuidada. Y cuando un hombre ejerce el ministerio pastoral sin tener el llamado, a veces nos equivocamos y no cuidamos propiamente la oveja. Una ovejita no simplemente necesita ser cuidada, y lo digo esto en primer lugar hacia mi persona, hacia mi ministerio, hacia la responsabilidad. En segundo lugar, las ovejitas necesitan ser alimentadas. Ya hemos visto que las ovejas consumen solo pastos tiernos y delicados. En otras palabras, el alimento debe ser fresco para ellas. Quienes ejercen el ministerio pastoral tienen el deber de traer al rebaño alimento que es también fresco. Debe ser un alimento contingente, práctico, pero también con profundidad bíblica. Líderes deben estar continuamente capacitándose en lo que es el ministerio de la predicación y exposición bíblica. De hecho,
Las conferencias, la gran mayoría de conferencias para pastores y para líderes, tienen que ver con el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Tiene que ver con predicar, cómo prepararse. He sido enseñado que un pastor debe por lo menos leer un libro de predicación de enseñanza bíblica por año y evaluar su enseñanza. Debemos notar que es una de las características de los tiempos finales esta, no querer oír la palabra del Señor. Pero es el deber del pastor cuidar, pero traer el alimento necesario. ¿Recuerdas la conversación de Jesús con Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice Jesús? Apacienta, pastorea mis ovejas. Y ese término apacentar significa dales de comer. Es interesante, característica del tiempo final, característica de los días de hoy. Porque vendrán tiempos, dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. En muchos púlpitos se escuchan muy buenas historias, buenas ilustraciones, verdades muy emotivas. La gente sale tremendamente emocionada, pero no edificada. Recuerda que es la ley de Jehová la que convierte el alma. De hecho, Jetro le dijo a Moisés, pon a cargo ancianos, porque tú tienes un trabajo muy importante. Cuando la iglesia de Jerusalén creció, los apóstoles tuvieron que reunir a la congregación y elegir servidores, porque los líderes necesitan dedicarse a la palabra del Señor. Termino este punto diciendo lo siguiente. En Hebreos, capítulo 13, verso 7, el escritor a los hebreos dice lo siguiente, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un buen pastor necesita cuidar las ovejas, necesita alimentar las ovejas. En tercer lugar, necesita dirigir las ovejas. Hemos dicho que las ovejas tienen una visión muy corta en algunos estudios anteriores, pero tienen un oído muy agudo, muy sagaz, muy hábil. Por lo tanto, las ovejitas en el desarrollo, conocen al pastor. Y el pastor de vez en cuando las llama, silba o va golpeando ahí con su cayado las rocas, las piedras, para que las ovejitas presten atención y sigan al pastor. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Yo las conozco y estas ovejitas, ¿qué hacen? Y me siguen. Aunque usted y yo, querido hermano, querida hermana, no hemos visto a nuestro pastor Jesús con nuestros ojos. Lo vemos con los ojos de la fe y sabemos que aunque no lo podemos tocar ahora, podemos oír su palabra, su enseñanza. Y Pedro agrega lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 1, verso 8, a quien amáis, sin que haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Las ovejas deben saber distinguir la voz de su pastor para ser guiadas. De lo contrario, ellas van a errar el camino. ¿Por qué? Porque ovejas necesitan ser cuidadas, necesitan ser alimentadas, necesitan ser dirigidas. El Salmo 23 dice, me guiará en el verso 3 por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y en último lugar, hemos dicho, dos necesidades vitales de esta declaración. El ser humano necesita ser saciado, pero el ser humano necesita ser guiado, necesita ser pastoreado. Y para eso hay que cuidar las ovejas, hay que alimentar las ovejas, hay que dirigir a las ovejas. Y a veces nosotros nos equivocamos mucho. Hay que saber animar también a las ovejas. Animar a las ovejas. Ahora, es interesante. Dice el verso 4 del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? ¿Qué dice al final? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia, la provisión, la protección del pastor producen en la ovejita ánimo, apoyo. Quiero terminar con un precioso texto ahí en Isaías, en el capítulo 40, donde se nos presenta la palabra de Dios.
Y nos dice Dios lo siguiente, verso 28. Mira, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está describiendo a un Dios soberano, a un Dios eterno, a un Dios energético y que da sustento y energía al universo. Ese Dios trascendente, ese Dios soberano, ese Dios poderoso, que es sabio, que tiene firmeza, que no cambia, que no desfallece, no se cansa. ¿Qué promete Él? Verso siguiente, verso 29. Él, ¿quién es Él? El soberano, el sustentador. Él da fuerza ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, promete fortalecernos, pero debemos aprender a refugiarnos, seguir su enseñanza, seguirle a Él. Verso 30. Mira la ilustración. Verso 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Déjame decirte algo. Está haciendo mención a la parte de la vida nuestra más energética. Uno ve que los muchachos no se detienen, siguen y no paran. Están llenos de energía. Es la edad de mayor energía y productividad. Pero mira el verso 30. Verso 31. Pero, a pesar de que estos muchachos tienen mucha energía y no se cansan, pero los que esperan a Jehová, o esperan en Jehová, pero los que esperan a Jehová. La idea del texto es aquellos que están pegados a Él, adheridos a Dios, que han hecho de Dios su confianza. Esto me hace pensar que no todos los cristianos buscan su fortaleza en Él. ¿Recuerdas Proverbios capítulo 3, verso 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia, porque puede haber pueblo del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de fiarnos más de Jehová, de su palabra, lo que Él dice, confiamos más en nuestra prudencia, en nuestra capacidad? Yo pienso que debe ser así. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? ¿Quiénes van a tener? ¿Todos los creyentes? No, los que aprenden a confiar. Tendrán ellos nuevas fuerzas. No van a restaurar sus fuerzas. No es como esas bull que hoy toman los muchachos energéticas para seguir si están cansados. No, Él dice que se nos va a dar fuerzas que son completamente nuevas. Es cuando dejamos que el hombre interior se rejuvenezca en el conocimiento de la palabra de Dios, cuando aprendemos a depender. Deja obrar a Dios en tu vida. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y me llamó la atención, alas como las águilas. ¿Tú sabes que es el único animal que puede volar contra el viento, contra la tempestad? Aún más las águilas no solamente vuelan contra la tormenta, sino que ellos vuelan sobre la tormenta. Es el único animal, la única ave que sobrepasa las nubes de la tormenta. Todos los animales alados están por debajo de ellas. Solo el águila puede volar sobre ella. Y eso es interesante, que Dios nos da este tipo de fuerza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Mira qué interesante. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No necesitamos nada más que fortalecernos en la persona de Dios, porque el buen pastor cuida de nosotros, nos alimenta, nos dirige y nos dice, ánimo, sigue adelante. Pero ¿quiénes son? Los que esperan en Jehová. Hay un precioso cántico que dice, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Son los que esperan en Jehová. Un cristiano desanimado, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace un cristiano desanimado? ¿Tirará la toalla? ¿Se rendirá frente a las adversidades? ¿Será un blanco fácil del ataque del enemigo? Mirará las cosas sin futuro y verá que no hay solución. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser saciado y no se está dejando pastorear. Amados, cuando caemos en el desánimo, estamos dudando de Dios. Estamos dudando de que Él tiene el poder
para sacarnos adelante. Y recuerda algo, Dios castigó severamente la dureza y la incredulidad de su pueblo. Sí espera a Jehová. Hoy podemos recordar, junto a aguas de reposo, pastoreará mi alma. Y antes de cerrar este precioso Salmo 23 y este tema, quiero que abras tu Biblia, por favor, y que juntos leamos, por favor, el Salmo 27, a modo de conclusión de este sermón, y que puedas ver ahí cómo la necesidad del ser humano es saciada, cómo el hombre puede ser pastoreado, cuidado, alimentado, dirigido y también animado. Esto lo encuentras solamente en Dios. Mira, Salmo capítulo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tus caminos, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Verso 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué precioso salmo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Bendito Padre Celestial, solo pido que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado, Señor, de tu palabra en el día de hoy. Y gracias te doy, Señor, por tu amor y tu cuidado. Y que podamos, Señor, ser saciados solamente en la persona de Cristo Jesús, nuestro buen pastor. Y que aprendamos también a ser pastoreados, a ser alimentados, cuidados, dirigidos y animados. Te pido, Señor, por nosotros, por mi vida, por quienes somos líderes, responsables de personas, de congregaciones, que podamos, Señor, también animar, cuidar, dirigir, proveer, Señor, el alimento necesario a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por este tiempo orando y dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.